Recuerden que al comenzar a grabar la clase ya pueden poner su nombre, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a comenzar el tema 5 de la actividad 5 que vamos a ver esta semana. Es sobre el tema de poliedros. ¿Qué es un poliedro? Un poliedro es un cuerpo geométrico tridimensional cuyas caras son polígonos. Los poliedros pueden ser convexos o cóncavos. Un ángulo diedro es la región del espacio delimitada por dos semiplanos. Un ángulo diedro es convexo si es menor a un llano, o sea, si es menor a 180 grados. Y en caso contrario es cóncavo, ¿de acuerdo? En un poliedro podemos distinguir los siguientes elementos. Los poliedros tienen caras. Son polígonos que forman el poliedro. Tienen aristas, que son los segmentos en los que se intersectan o cortan las caras. Tienen vértices, que son los puntos donde se intersectan las aristas. Y tienen diagonales, que son segmentos que unen dos vértices en caras diferentes. Los poliedros, como vamos a ver más adelantito, los poliedros pueden ser tetraedros, hexaedros o cubo, octaedros, dodecaedros y icosaedros, entre muchos más. Un ejemplo puede ser este tetraedro. El tetraedro en regular es una pirámide con 3 lados y una base, o sea, tiene 4 lados en sí, pero sus lados son triángulos, ¿sí? Un hexaedro cubo es un poliedro que tiene 6 lados y sus lados son cuadrados. Un octaedro tiene 8 lados y sus lados o sus caras son ¿cómo se llama? Son triángulos, ¿sí? Aquí podemos observar los elementos, a ver si se los pongo aquí. Por ejemplo, cada uno de los lados le vamos a llamar caras. Las caras pues tienen vértices. Los vértices son los puntos donde se unen las aristas. Las aristas son los lados de las caras, ¿ok? Y los vértices son los puntos en donde se unen las aristas, ¿de acuerdo? Entonces, una cara, sus lados se llaman aristas y los puntos donde se unen las aristas se llaman vértices, ¿de acuerdo? Entonces, un poliedro es una figura tridimensional que está formado por caras y las caras tiene aristas que son sus lados y las aristas están unidos en los vértices, ¿de acuerdo? No sé si tienen hasta aquí alguna pregunta o comentario. No, profe. En por ejemplo, en lo que es un hexaedro cubo, ustedes pueden observar que las caras, pues es como las caras del dado, ¿sí? Tiene 6 lados, son cuadrados. Cada cara, pues es un lado del poliedro, y estas caras, pues tienen aristas, que son los lados donde se unen las caras. Y esos lados se unen en los vértices, que son los puntos donde se unen las aristas. ¿Ok? Bueno, por otro lado, tenemos las diagonales. Las diagonales son segmentos que unen dos vértices en caras diferentes. Por ejemplo,
En este poliedro, una diagonal sería la unión de estos dos vértices. Este sería otra diagonal. Aquí puede haber otra diagonal. Esta sería otra diagonal. Y así sucesivamente. Por cada lado, recuerden que cada lado me representa un polígono, ¿sí? Y tiene las mismas características o elementos de los polígonos. ¿De acuerdo? Además, podemos citar algunos, citar los ángulos diedros delimitados por dos caras que se cortan y los ángulos poliedros delimitados por las caras que inciden en un mismo vértice, y su clasificación de los poliedros es de la siguiente forma. Esos poliedros que vimos se clasifican por sus caras, ¿sí? Por ejemplo, un tetraedro que tiene 4 caras, pentaedro que tiene 5, hexaedro que tiene 6, heptaedro que tiene 7, octaedro y sucesivamente. Dependiendo del número de caras que tenga, se va a clasificar el poliedro. También los podemos clasificar por sus ángulos. Son convexos, regulares o irregulares. O pueden ser cóncavos. Los irregulares son cóncavos y estos pueden ser pirámides o prismas, ¿sí? Los convexos, por ejemplo, puede ser un cubo hexaedro que tiene 6 caras, un tetaedro que tiene 4 caras, y los irregulares pueden ser un heptaedro que tiene 7 caras, o un hexaedro que tiene 6 caras, que no son iguales, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden que la diferencia entre poliedros regulares y irregulares, los regulares sus caras son idénticas y los irregulares sus caras no son idénticas. Puede ser que tenga un cuadrado, después como cara tengo un triángulo, por acá tenga un heptágono, etcétera, ¿ok? Bueno, hasta aquí es la clasificación de los poliedros. Ahora vamos a entrar a ver el cálculo de los volúmenes. En este caso vamos a explicar la pirámide, ¿ok? Una pirámide, como ustedes pueden observar, tiene como base un polígono, ¿ok? Salud. Tiene como base un polígono, ¿sí? Que también pues es un poliedro, ¿no? Tiene como base un polígono donde se va a apoyar la pirámide. Este polígono puede ser de 3 lados, de 4 lados, de 5 lados, etcétera. Pero siempre va a ser un polígono regular, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que todos sus lados va a tener la misma longitud, ¿de acuerdo? Bueno, de esta base de la pirámide, las aristas son los lados del polígono base y también tiene una apotema. Esta apotema sobre todo nos va a ayudar para calcular las áreas del polígono base si no son de 4 lados. Si es de 4 lados, recuerden que el área es lado por lado, ¿sí? Pero si es de 5 lados, o si es de 3 lados, si es de 6 lados, tenemos que calcular el apotema como lo hicimos en el tema anterior de la semana pasada, en donde teníamos que conocer la apotema para calcular el área de este polígono base. De este polígono base, por cada arista que tenga o por cada lado que tenga, va a salir un triángulo que se va a juntar en la parte superior en un vértice de la pirámide, o en el vértice superior de la pirámide. Recuerden que los vértices es la unión de las aristas de los polígonos. Por ejemplo, aquí hay un vértice, aquí hay otro vértice, pero este es el vértice superior, ¿de acuerdo? Entonces, todos los triángulos se van a unir en el vértice superior de la pirámide. Y los triángulos de los lados o las caras, que también aquí les llaman caras, estas caras de las pirámides, pues también va a tener una apotema. Y esa apotema va a ser la altura de la cara,
¿sí? O la altura del triángulo, ¿de acuerdo? La arista de la base, pues va a ser la base del triángulo. Pero además tiene otra altura, que esa va a ser la altura de la pirámide. ¿Cuál es la altura de la pirámide? Es la distancia que hay del centro del polígono base hacia, hacia el vértice de la pirámide, ¿sí? Y a ese le vamos a conocer como altura del poliedro o altura de la pirámide, ¿de acuerdo? En esta parte les voy a mostrar, les voy a pasar este enlace. Aquí ustedes pueden representar o ver cómo está una pirámide. Aquí en la parte donde dice lados, dejen quito esto. Una pirámide puede tener como base un triángulo y ustedes pueden observar que cada lado de ese triángulo, pues son triángulos. Tiene como cara triángulos, ¿de acuerdo? Entonces, esto rosita es la base y tiene en cada arista sale un triángulo para formar la pirámide. Aquí donde indica lados, pues igual lo puedo poner más lados. Por ejemplo, aquí está un cuadrilátero o un cuadrado como base, un heptágono, un hexágono, y así sucesivamente va subiendo de lados la base, el polígono de base, ¿de acuerdo? Incluso ustedes aquí pues pueden hacer el radio más grande del polígono base o más pequeño, dependiendo de cómo lo quieran ver. Y la altura la pueden hacer más pequeña o más grande, dependiendo de cómo lo quieran ver, ¿de acuerdo? Bien, entonces la apotema de la pirámide es, esta sale, creo que se ve mejor, ahí. Esta sale del centro de uno de los lados de la base hacia el vértice superior de la pirámide. Y como ustedes pueden observar aquí en el dibujo, esa apotema en realidad es la altura del triángulo de la cara. ¿La ven? Si yo nada más tuviera la altura, por ejemplo ahí, si nada más tuviera el triángulo, ese triángulo me representa, esto verde me representa la altura de este triángulo. ¿Sí lo ven? Bueno, también tenemos la apotema de la base. La apotema de la base, como ustedes pueden observar, viene del centro del polígono de la base hacia el centro del lado, de uno de los lados de la base. Y tenemos la altura de la pirámide. La altura de la pirámide pueden observar que es del centro del polígono base hacia el vértice superior. Y ustedes pueden observar que ahí se me ha formado un triángulo rectángulo, nada más de lo verde. ¿Sí lo ven? En donde aquí tiene 90 grados. Quiere decir que si yo conozco esta apotema y conozco la altura, yo puedo calcular con el teorema de Pitágoras la apotema de la cara, ¿sí? Entonces aquí vamos a poner los conocimientos que obtenieron, aquí los van a aplicar. Puede ser que tengan la apotema de la cara y la apotema del polígono base, y con esta hipotenusa y este cateto pueden calcular cuánto vale este otro cateto de este triángulo rectángulo, y van a observar que este cateto de este triángulo rectángulo pues es la altura de la pirámide. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque nosotros para calcular el volumen pues debemos conocer el área del poliedro. Y el área del poliedro no es más que el área de todos los lados de la pirámide y el área de la base de la pirámide, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nos piden, bueno, vamos a ver las fórmulas. El área total de una pirámide es igual al área de la base más un medio por el perímetro de la base por la altura, ¿ok? Entonces, esto lo podemos escribir también de la siguiente forma. El área total de una pirámide, pues es igual al área de la base
más el perímetro por la altura entre 2. Es lo mismo, ¿de acuerdo? El volumen de un objeto tridimensional en realidad es la cantidad que yo puedo meter dentro del objeto, sea de, por ejemplo, de agua, ¿sí? Lo vamos a ver más adelantito, pero por ejemplo, nosotros para calcular un volumen de un triángulo, de un poliedro, de una pirámide, perdón, siempre va a ser igual a al área total, o al área de la base, perdón, al área de la base, por la altura de la pirámide entre 3. Ahorita les voy a explicar por qué entre 3. ¿De acuerdo? Entonces, nada más reescribiendo esta fórmula es la misma. Es el área de la base más un medio del perímetro por la altura. O el área de la base más el perímetro por la altura entre 2. ¿Ok? El volumen es igual a un tercio del área de la base por la altura. O reescribiendo la fórmula, el volumen es igual del área de la base por la altura entre 3. ¿Ok? Dice el ejemplo, calcula el área total y el volumen de una pirámide cuadrangular cuya base mide, cuya arista de la base, perdón, mide 10 centímetros, la altura 12 centímetros y un apotema del poliedro 13 centímetros. ¿Okay? Entonces, más o menos nos explican lo siguiente. Este lado, este de aquí, esta arista, la arista de la base mide 10 centímetros. Como es un cuadrado, entonces esta mide 10, esta de aquí mide 10, y esta de aquí mide 10, y esta de aquí mide 10. ¿De acuerdo? La altura de la pirámide, o sea, del centro del polígono de base hacia el vértice superior, mide 12 centímetros. ¿Okay? Si nosotros no tuviéramos la apotema, este es este de aquí. Si nosotros tuviéramos la apotema de la cara y tuviéramos solamente la apotema de la base, nosotros podríamos calcular con el teorema de Pitágoras esto de aquí, porque esto de aquí sería la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Ya no lo están dando, entonces no tenemos que calcular nada, ¿de acuerdo? Pero como ustedes pueden observar, si nosotros, por ejemplo, no tuviéramos este 13 centímetros, esa sería la hipotenusa, pues sería igual a la raíz cuadrada de 12 al cuadrado más 5 al cuadrado. La hipotenusa entonces sería igual a 12 al cuadrado, son 144, creo. 12 al cuadrado son 144. Más 25. Entonces la hipotenusa es igual a 169, ¿verdad? La raíz cuadrada de 169. Y si nosotros calculamos 169 raíz, ¿verdad que vale 13? ¿Ok? Entonces la hipotenusa es igual a 13. Les digo, ya no la dieron, ahí ya nos ayudaron. Pero en dado caso de que no tengamos esta apotema, es la apotema de la cara de la pirámide, nosotros lo podemos calcular con el teorema de Pitágoras. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ya teniendo estos datos, pues ya puedo yo calcular. Ya puedo yo calcular cuánto vale el volumen. Para calcular el volumen, primero tengo que calcular el área total de toda la pirámide. El área total, la fórmula me dice que la puedo calcular por el perímetro de la base, por la apotema del poliedro,
entre 2. ¿Cuál es el polígono de la base? El polígono de la base es, perdón, el perímetro de la base es este de aquí por 4, ya que son 4 lados. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? 10 por 4. Y eso lo vamos a multiplicar por 13. ¿Por qué por 13? Porque es la apotema de la cara. Es este de aquí. ¿Sí? Y lo vamos a dividir entre 2. Nos da 260. Esto es para calcular el área solamente de este rosita. ¿Ok? Que es lo mismo que si ustedes calculan el área de uno de los triángulos de una de las caras y lo multiplican por el número de lados que tenga la base, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo? En realidad voy a calcular el área nada más de este triángulo, y para calcular el área de un triángulo, pues es igual a base por la altura entre 2. ¿Están de acuerdo? ¿Cuánto es la base? La base pues sería esta de aquí, pero esta de aquí corresponde a uno de estos lados. Y uno de estos lados vale 10 centímetros. ¿Están de acuerdo? Entonces la base sería 10. ¿Cuánto es la altura? La altura pues es este de aquí que nos están dando como apotema de la pirámide. Entonces lo voy a multiplicar por 13. ¿Verdad? Y lo voy a dividir entre 2. ¿Sí? 10 por 13 pues son 130. Entre 2 me da 65 centímetros cuadrados. ¿Están de acuerdo? Pero solamente calculé el área de una de las caras. Como tengo 4 caras, pues este lo tengo que multiplicar por 4, ¿sí? Y esto me da 260 centímetros cuadrados. ¿Ok? Que es lo mismo que está aquí. ¿Sí lo ven? Entonces, esta fórmula de perímetro de la base por la apotema del poliedro entre 2 es lo mismo que si ustedes hicieran esto de acá, de calcular un área de uno de los triángulos de las caras y lo multiplican por el número de caras que tenga la pirámide. ¿Ok? Ok, entonces esto es para calcular el área solamente de las caras. Me falta calcular el área de la base. El área de la base, como ustedes pueden observar, déjenme borrar esto de aquí. Como les decía, pues como es un cuadrado, quiere decir que este de aquí también vale 10, este de aquí vale 10, este de aquí vale 10. Entonces, para calcular el área es lado por lado, o lado al cuadrado. Como valen 10 todos, pues es lado al cuadrado, ¿sí? O este lado al cuadrado, pues es multiplicar 10 por 10, ¿no? Que me da, pues, 100 centímetros cuadrados, ¿ok? Bien, entonces ya también tenemos el área de acá. Y si ustedes recuerdan, aquí teníamos que el área de este, perdón, el área de las caras, pues es igual a 260 centímetros cuadrados. Y acabamos de calcular que el área de aquí son 100 centímetros cuadrados. Pues lo único que tengo que hacer es sumar, y el área total de la pirámide serían 360 centímetros cuadrados. ¿Ok? Que es lo mismo que indica en esta parte de aquí. Dice lo siguiente: cuando ya tienes las áreas, pues simplemente lo sumas 260 centímetros cuadrados más 100 centímetros cuadrados, y el área total de la pirámide es de esta pirámide es de 360 centímetros cuadrados. Ahora, para obtener el volumen de una pirámide, el volumen de una pirámide va a ser igual a 1/3 del área total por la altura, ¿sí? Perdón, es el área de la base por la altura. ¿Cuánto es el área de la base? El área de la base dijimos que era 10 por 10, entonces son 100. Y la altura, quedamos que era de 12 centímetros, entonces sería 100 por 12 entre 3, que me da 1200 entre 3, 400 centímetros cúbicos. El volumen, como les decía o les explicaba, imagínense que ustedes tienen su pila
tienen una pila con agua o un aljibe con agua. Más o menos así. ¿Ok? Y de base tiene, por ejemplo, 4 centímetros por 3 centímetros por 2 de altura. ¿Sí? Para calcular cuánta agua le cabe, pues simplemente tienen que multiplicar base por ancho por altura. O sea, 4 por 3 por 2. Entonces serían 24 metros cúbicos lo que le cabe de agua a esta cisterna o a esta alberca o a esta pila. Como esta es una pirámide, hagan de cuenta que la pirámide, esta es la base de la pila y supongamos que tiene una altura de 12 centímetros. Este sería un rectángulo. No me salen bien los rectángulos. ¿Qué? No me salen. No me sale la regla. Pero hagan de cuenta que esta está derechito hacia arriba. Está peor. Así más o menos. Entonces, en realidad este es un rectángulo, ¿no? Y la pirámide, pues, si ustedes observan esta parte de aquí, podría caber otra pirámide exactamente igual. Y en esta parte de acá, así viéndolo a grosso modo, ¿eh? Esta parte de acá podría caber otra pirámide también. ¿Sí lo ven? Entonces, en realidad, en un cuadrado o en un rectángulo, me caben 3 pirámides. Por eso la fórmula es base o el área de la base por la altura entre 3, porque solamente estoy tomando en cuenta una de las 3 pirámides que me pueden caber en un rectángulo. En un rectángulo es base o el área de abajo de la base, 4 por 3. 4 por 3 son 12, por la altura, que son 2. Por eso es 4 por 3, el área de la base, por la altura, que es 2. Como aquí es una pirámide y una pirámide cabe 3 veces en un rectángulo, entonces por eso es entre 3. ¿De acuerdo? No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta hasta aquí. No, profe. Bien, No, si no hay preguntas, entonces les explico la actividad de esta semana. Es muy sencilla. Ustedes van a calcular primero el volumen de la cúspide del Santuario Guadalupano ubicado en la ciudad de Zamora, Michoacán, la cual tiene la forma de una pirámide hexagonal de 1.22 metros de lado y su altura mide 9.4 metros. Calcula su área total y su volumen. Aquí pueden observar que les incluyen un video para calcular el área de la pirámide hexagonal. La base tiene 6 lados. Le están dando que esto de aquí, de la cara, mide 1.22 metros y la altura de la pirámide de ese es de 9. No se alcanza a ver aquí, 9.4 metros. ¿Ok? Con esta información, ustedes forzosamente deben de sacar con el teorema de Pitágoras. Me deja cambiar de color. No me deja cambiar de color.
tienen que calcular esta apotema de la cara, ¿sí? O sea, con esta información que tienen, van ustedes a calcular esta apotema y ya tendrían el valor de la altura y la apotema del ¿cómo se llama? Del hexagonal. Para calcular el apotema del hexagonal, hay una fórmula que aquí les voy a explicar en el video. Y en base a eso, pues tienen que calcular la hipotenusa, ¿sí? Esa hipotenusa va a ser la apotema de la cara. Teniendo la apotema de la cara y teniendo la base, pues ya pueden calcular el área de cada una de las caras, lo multiplican por 6 y ya calcularon el área de las caras. Posteriormente calculan el área de la base y suman las dos áreas. Teniendo el área teniendo el área de la base, la pueden multiplicar por la altura y lo dividen entre 3 y ya sacan el volumen. ¿De acuerdo? Posteriormente, yo les voy a pasar un archivo, este PDF, para que ustedes construyan dos maquetas de diferentes poliedros. ¿Ok? Aquí dice que se presenta en tu vida cotidiana, a lo mejor no se presentan ninguno, pero ustedes van a tomar uno de estos poliedros. Yo les recomiendo pues que los impriman y que los armen, ¿sí? Los poliedros que pueden utilizar son estos. Pueden crear un tetraedro, un hexaedro, un octaedro, un dodecaedro, un isocaedro. Aquí vienen para armar. Me van a armar dos. Los pueden dibujar si ustedes quieren. Pueden poner cuáles son sus características. Ustedes en Google pueden buscar características de un dodecaedro y les dicen cuál es la fórmula para sacar su volumen, para sacar su área, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces arman dos y los dibujan, les toman fotos y me los ponen, esas fotos me los incluyen en el trabajo donde calcularon el área y el volumen de la cúspide del Santuario de Guadalupe de Zamora. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, pregunta. No, profe. Bueno, entonces si no hay dudas, pues nos vemos en la próxima clase. Que estén muy bien. Les mando saludos. Gracias, Hasta luego, profe. profe. Hasta luego, que Gracias, estén muy profe. bien.